días y bienvenidos otro lunes más a Revista de Prensa. Arrancamos esta última semana de marzo, este 28 de marzo, para contarles toda la información que les interesa, toda la información local de Sevilla y también la que nos afecta de ámbito regional y de ámbito nacional, empezando por el coronavirus. A partir de hoy ya no son obligatorias las cuarentenas por dar positivo en COVID-19, solamente será así para personas que tengan un componente más complicado o que la propia enfermedad pues se les empeore. Esto será pues solamente las cuarentenas pues para personas que tengan el COVID más acrecentado y que esta prueba diagnóstica pues sobre todo para personas por encima de 60 años, sociosanitarios y personas sanitarias. También les contamos hoy que Andalucía supera por primera vez el 500.000 de empleados públicos, unos datos positivos, que la comunidad pues está entre las regiones de España con menos trabajadores en la administración, pero también bueno, están subiendo estos datos y está siendo de forma positiva que se siga pues aumentando de esta manera el empleo de calidad y empleo público. También contarles que hoy todavía seguimos con esta subida de los precios de gasolina, los precios de la electricidad siguen pues estando ahí, siguen estando presentes. Parece que ya nos estamos acostumbrando a escuchar día tras día pues estos datos, esta información que parece que está en segundo plano, pero que nos sigue afectando, y es el caso de esos 20 céntimos que se parecía que se iba a acordar con los transportistas desde el Gobierno, pero que es una ayuda que no llega bien, que no llega de forma contundente, porque a todas las personas pues tenemos que seguir llenando el depósito de gasolina y sigue siendo un problema que tengamos que seguir contándole pues estos precios astronómicos que tenemos que afectar y que tenemos que solventar y sopesar nosotros, que somos al final los últimos de toda esta cadena de problemas que se ha acrecentado también con esta invasión de Rusia a Ucrania, pero que también hay muchos problemas que ya venían de antes. Pues estos son los datos que podemos darles en este principio de Revista de Prensa, pero que hay otros muchos más que vamos a seguir ampliándoles con las portadas del día. Pues empezamos así con ABC de Sevilla y tenemos en pantalla ya la portada de este día 28 de marzo, en donde encontramos una imagen con las obras del tranvía. Ahora estas obras del tranvía de Nervión, a estas avenidas que están prácticamente cortadas, pues se han sumado también otras nuevas, se añaden otras que son pues una intervención por parte de Emasesa para el saneamiento, una necesidad pues de estas futuras posibles inundaciones, pues ya que están en obras esta zona de la ciudad, pues para seguir siendo de forma más óptima el poder continuar y el poder seguir avanzando en la ciudad. También en esta portada de ABC de Sevilla les contamos que Andalucía supera por primera vez estos 500.000 empleados públicos, donde la Junta de Andalucía pues rebasa así a estas personas con plantilla, y el resto también lo aportan ayuntamientos, diputaciones, administración central, unos datos también que vienen apoyados y vienen también pues supeditados por esta gran contratación que se hizo por la pandemia en cuanto a sanitarios se refiere y a cuanto pues personas del ámbito de la sanidad para nuestra población andaluza, que fueron pues de forma también positiva el poder contar con todas estas personas. Pues así, esto es lo que encontramos en la portada de ABC de Sevilla, pero que continuamos con Diario de Sevilla. Pues con Diario de Sevilla seguimos y vemos aquí en esta ocasión en pantalla esta imagen que nos dejaba este fin de semana el Paseo Colón, un manto de flores que daba este pistoletazo de salida a esta calle Cultura promovida por el Ayuntamiento, una performance de más de 20.000 rosas que cortó pues parcialmente el tráfico durante 3 horas, y vemos este jardín botánico que se creó en una de las arterias principales de la ciudad, en este Paseo Colón, pues dándole vida a la primavera, este comienzo, esta forma también, también ayudándose de estas lluvias que hemos estado contando pues estas últimas semanas, y que así pues florece la primavera en nuestra ciudad, y así es como lo ha celebrado el consistorio local. También en esta portada de Diario de Sevilla vemos que se quiere peatonalizar más calles, y no solamente en el centro de la ciudad, sino también en los barrios, en barrios periféricos y en barrios pues diferentes de la ciudad, y Urbanismo pues está estudiando pues cómo se pueden llevar a cabo estas dinámicas, estas formas de poder seguir continuando, de hacer más fácil también el trasiego en la ciudad, pero que al final va en detrimento de todas las personas, porque el hecho de que se sigan creando peatonalización de las calles pues va de forma positiva para los peatones, pero de forma negativa para el tráfico, que ya es una verdadera catástrofe en algunos puntos del día, pues intentar entrar al centro, y más con las obras que se están viviendo y ahora pues con estas peatonalizaciones nuevas de la ciudad. Otro apunte que tenemos para contarles en esta portada de Diario de Sevilla es que la Fiscalía de Seguridad Vial pues ha pedido una norma para los patinetes, estos patinetes que decíamos la semana pasada, pues que quieren también llevarse de una forma u otra para Semana Santa, que se pueda,
en que en Semana Santa se pueda tener en cuenta y se puedan, sobre todo, cortar este uso para que las cofradías pues tengan el mejor discurrir posible. Pues eso es lo que tenemos en la portada de Diario de Sevilla y continuamos con 20 minutos. Pues con 20 minutos terminamos y seguimos contándoles información de actualidad, y es que aquí en esta ocasión pues sí hablamos de esta invasión de Rusia a Ucrania, estas imágenes que parecen que ya pues nos hemos acostumbrado a verlas día tras día, estas bombas que siguen cayendo a la espera de nuevas negociaciones. Parece también que ahora mismo pues estas negociaciones están paralizadas entre Rusia y Ucrania. Hemos visto imágenes que varios días que bueno, nos hemos acostumbrado a verlas y también a esperar a que suceda algo por parte de estas posibles negociaciones entre estos dos países que están en pleno conflicto por esta invasión de Rusia a su país vecino, Ucrania. También en esta portada de 20 minutos les contamos lo que empezábamos hablando en este principio de revista de prensa de este lunes, que los contagiados leves por coronavirus pues ya no tendrán que aislarse desde este día de hoy, desde este 28 de marzo, y es que solamente serán los centros de salud los que diagnostiquen a estas personas vulnerables, los casos graves, que entran también pues embarazadas, sanitarios y personas mayores de 60 años, una forma también bueno, pues de tener en cuenta a que se siga también pues por la economía de este país, pero que al final también va en detrimento de que muchas personas que estén contagiadas o no pues estén obligadas a seguir desempeñando su trabajo, a desempeñar su función, y que no tengan la posibilidad de poder mejorarse así como se podía y como estábamos acostumbrados hasta hoy. También esto viene de la mano a estos posibles nuevos tratamientos que vienen de la COVID-19 por parte de las farmacéuticas, que ya se están creando pues estos nuevos antibióticos para que no siempre sea la vacuna la forma de combatir al virus, sino también, bueno, estamos hablando ya de que el coronavirus pues se quedará entre nosotros, y es así como las farmacéuticas lo están fomentando con estos nuevos pastillas, estos nuevos medicamentos para poder combatir a la COVID-19. Lo último que les contamos en esta portada de 20 minutos es que la futura estación Plaza de Armas, o así lo designa el Ayuntamiento de Sevilla, es que se le quiere hacer un nuevo lavado de cara, sobre todo por las necesidades del inicio de la entrada en Sevilla de una estación importante para la ciudad, y también para que tenga pues buena accesibilidad para todas las personas que lo necesiten. Pues estos son los datos que les contamos, toda la información, toda la actualidad de Sevilla en este lunes 28 de marzo, pero que tenemos mucho más en este discurrir de este programa y que lo vamos a hacer en esta ocasión con Javi Ruiz Andana. Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, María, muchas gracias. Pues hemos puesto sobre la mesa un poco, perfilando un poco pues todo lo que hay, todo lo que encontramos, pero que también venimos hablando que, bueno, al final la invasión de Rusia a Ucrania nos afecta, y lo hemos visto por los transportistas, lo hemos visto también por otras muchas cuestiones, pero en esta ocasión es que el puerto de Sevilla pues también es uno de los principales afectados. Efectivamente, actualmente se ha perdido, se calcula en torno a unas 400.000 toneladas, lo que supone un 10%, que se dice pronto, de lo que se recibe anualmente. Es decir, hablaríamos de que en un mes, casi un mes y 4 días que llevamos de guerra, se ha perdido lo que se pierde en un 10% del año. Un dato bastante grave, sobre todo por los productos de los que hablamos también de, sobre todo, fertilizantes, de productos para el campo, de trigo, etcétera. O sea que con lo que se producen productos de primera necesidad, no solo como frutas, verduras, y también, por ejemplo, con el tema del trigo, el pan, por ejemplo. Venimos ya de una problemática grande porque, bueno, estamos asumiendo pues estos grandes precios de consumo que nos afectan al bolsillo de todos, no solamente a las personas del campo, que al final las personas del campo pues van a tener subsistencias porque ellos son los que lo trabajan y tienen pues esa calidad de primera mano, esos materiales, esa materia prima que pueden llevarse a la boca, pero nosotros somos los afectados de la cadena porque al final a nosotros no nos llega, y hemos visto que esta guerra pues lo único que ha hecho es empeorar esta situación. Efectivamente, a nosotros o no nos llega, o lo poco que nos llega a unos precios bastante elevados. Por ejemplo, hemos visto, lo hablábamos hace unas semanas, ¿no?, que cuando íbamos al supermercado nos recordaban imágenes de 2020, que veíamos los supermercados prácticamente vacíos, y ahora sí es verdad que los estamos viendo más llenos, por suerte, pero a unos precios bastante elevados porque, claro, aumentan todos los costes intermedios entre productor y consumidor, la gasolina, la luz, etcétera, y al final, como tú bien dices, al final lo que nos repercute es a nosotros que la verdura, en vez de un precio, al precio que la pagábamos hace una semana, lo pagamos mucho más alto. Una situación, pues al final, que hace un conflicto pues, sin precedentes, que, como bien dices, pues nos recuerda a ese 2020, cuando, bueno,
veíamos los supermercados que estaban vacíos, pero no vacíos por situación adversa que nos venía desde fuera, sino porque la gente pues hacía un acopio elevado de los productos, y ahora las personas también hacen acopio elevado de los productos, pero el problema es que están a muchos precios o no llegan, como es el caso de esta huelga de transportes, que también, bueno, pues sigue ahí, seguimos ya pues, con más de 13 días de huelga y que, bueno, que parece que todavía tiene pinta de que sigue y que va a continuar. Pues sí, de momento estamos viendo que se continúan con esas negociaciones entre el gobierno, empresarios, sobre todo porque el principal motivo de la huelga de los transportistas es el precio de la gasolina, y hasta que no se llegue a un acuerdo no se va a llegar a un puerto, ¿no? Así que continuamos con esas negociaciones, esperemos que lleguen a, valga la redundancia, a buen puerto pronto, y esperemos que al final los beneficiados seríamos no solo los transportistas, sino todas las personas que se muevan en coche, y también al fin y al cabo el consumidor final. Una crisis energética a la que nos estamos enfrentando con estos precios elevados de combustibles, de materias primas, que al final, bueno, pues estos transportistas tienen que seguir adelante de esta manera, y parece que aquí en Sevilla pues no solamente es el puerto, el sector el que se está viendo afectado, además de muchos de los que llevamos contándoles pues todos estos días de huelga, sino también pues a los transportistas esta huelga pues va a afectar sobre todo pues a diferentes obras que se están desarrollando en este punto en nuestra ciudad. Efectivamente, ya llevamos varias semanas hablando de las distintas obras que se están realizando en distintos puntos de la ciudad. Los principales, como ya dijimos, son en Ramón y Cajal, en la zona de Nervión, por esa ampliación de la línea de tranvía. En Ronda Histórica también estamos viendo obras para mover el carril bici del Acerado hacia lo que viene siendo la calzada. Y en la calle Torneo, en la zona del Puente del Alamillo, que conecta también con Puente de la Barqueta, también la llevamos viendo desde hace muchos meses. A todas estas obras se supone que puede producir un retraso, como bien dice, esta huelga de transportistas, porque está retrasando la llegada de materiales para la continuación de la reforma, y no solo hablamos de un retraso, sino también de un aumento del coste que puede suponer, por lo mismo que veníamos hablando, porque supone, si cuesta más dinero traerla, obviamente va a costar más dinero la mercancía que se transporte. Si antes con la gasolina a 1,50 valía X el precio de un transporte, ahora obviamente con la gasolina, que prácticamente 2 euros, que he escuchado esta mañana en la gasolinera, obviamente el precio va a subir bastante. Unos paros que están agravando, bueno, la carencia de estas materias primas, que al final pues fluctúan los precios, que la gasolina parece, bueno, también decía desde el Gobierno central que se iba a acordar pues estos 20 céntimos menos, pero que si solamente es para los transportistas, hay muchas personas que necesitan también seguir adelante en este caso, y lo incluimos en este momento, como son taxistas, pues yo que sé, autoescuelas, que bueno, que también necesitan, que hacen de su medio de vida el transporte, y que de esta manera pues no solamente se agrava para este punto de las obras que se están sucediendo en nuestra ciudad, sino también para otras muchas personas que al final, bueno, se están viendo que esto no adelanta y no llega a un buen puerto. Y efectivamente estamos hablando de personas que el principal medio de trabajo para su actividad laboral es el mover un coche, mover un camión, como bien has dicho, tu escuela, transportista, etcétera, pero recordemos que al fin y al cabo la mayoría de los que nos movemos para trabajar nos movemos en coche, hay gente que se mueve en moto, etcétera, etcétera, y al fin y al cabo eso es un gasto que se acaba viendo en la cuenta bancaria a final de mes, ¿no? y en la cartilla. Y eso al final también afecta, o sea, obviamente también afecta a los principales productores de transporte, los que se dedican a la actividad de transporte, etcétera, etcétera, pero también nos acaba afectando al consumidor más pequeño, por así decirlo, que también estamos viendo cómo mengua ese dinero a final de mes por tener que recargar lo que antes te costaba cargar. Si antes te costaba cargar el depósito a lo mejor 60 euros, ahora te está costando prácticamente 80-90 euros. Por lo tanto, es un sueldo que al final, un dinero que al final se ve afectado a final de mes. Nos detenemos también en este punto de las obras que están sucediendo en nuestra ciudad, porque desde el regidor local y también desde Masesa, la empresa pública de agua de Sevilla, pues de repente se ha notificado que estas obras que se estaban sucediendo en el barrio de Nervión pues van a ir unidas a unas que también se quieren hacer con Masesa para prever también esas futuras inundaciones que pueda haber por lluvias, que se están viendo también pues, acuciadas en este momento por todas estas obras, que bueno, la paralización no solamente por materia prima, sino también por las lluvias de estas últimas semanas, y se quiere unir estas dos obras para también, bueno, sucederá también que se alarguen en el tiempo, pero bueno, que al final va de forma positiva también para los sevillanos. Efectivamente, si hablamos ya de una ampliación en los plazos que estaban previstos para estas obras,
por la no llegada de materiales o porque ya de por sí las obras que se preveían eran bastante largas, iban a ser bastante duraderas en el tiempo, que se añada una nueva reforma a las que estaban previstas, pues obviamente va a alargar también mucho más todavía. En concreto hablamos de las obras de ampliación del tranvía en las calles Ramón y Cajal y Luis de Morales, que lo que se va a hacer es, María, arreglar unas tuberías que ya se tenía el ayuntamiento obligatoriedad de arreglarla desde hace tiempo, y para evitar distintas inundaciones en las calles, para momentos como estos días, ¿no?, estos últimos días de la semana pasada, con tanta lluvia y demás, que puedan afectar al tráfico en las calles. Veíamos hace poco, lo estamos viendo ahora mismo, en la fotografía que aparece en pantalla, esas calles inundadas, ¿no?, que precisamente esas obras serían para evitar problemas de este tipo. Y en este caso, bueno, también pues, pueden ir de la mano estas obras que al final, bueno, pues parece que en este punto son un problema porque ya es bastante complicado entrar al centro para trabajar, acudir a Sevilla, moverse, desplazarse. Ya Sevilla pues suele ser conocida en este caso pues por ser tan complicada en cuanto a tráfico se refiere, y ahora además se le añade que se quiere seguir peatonalizando la ciudad, pero no solamente el centro, sino también en diferentes puntos periféricos como son los barrios o otros puntos que también tiene la ciudad de Sevilla. Efectivamente, ahora en concreto se está hablando de la calle Ingeniero de la Cierva, en el barrio de Amate, en el distrito Parque Amate, una calle que es, según ha dicho desde el ayuntamiento, se está planteando el peatonalizarlo, igual que ya se peatonalizó en 2020, la avenida del Greco va a seguir ese estilo, ¿no?, el eliminar carriles de la calzada, convertirlos en acerados, y que se reduzca la circulación a un único carril, obviamente en un único sentido. Y sin embargo no es el único sitio en el que lo estamos viendo, por ejemplo en los barrios periféricos, sino también si nos vamos, como decíamos hace un momento, a Ronda Histórica, por ejemplo, estamos viendo como también se está priorizando la peatonalización de distintas zonas, y no solo peatonalización extrema, como puede ser, por ejemplo, el caso de la avenida del Greco, que se ha reducido la circulación en un único carril, sino también, por ejemplo, el favorecer que sea el peatón el que tenga más espacio en la calle, ¿no? Una peatonalización que hemos visto, bueno, que empezó también con estos carriles bici, que Sevilla, bueno, parece ser que es una de las ciudades de Europa con un carril bici pues, más extenso en su ciudad, en su zona, y ahora, bueno, también se está uniendo a esta peatonalización, que es positivo para poder ir andando a todos los puntos de la urbe, pero también es complicado, pues al final las personas que necesitan el coche, su transporte, el transporte público, pues tener que acudir o llegar a sus puntos de trabajo, a citas médicas o a lo que le concierne a lo largo de la jornada del día, pues el poder también moverse por la ciudad. Efectivamente, personas que vivan, por ejemplo, en distritos como el centro o distritos que colindan con la zona centro, que es la que más se suele acudir para trabajar, etcétera, pues efectivamente, como tú bien dices, se pueden mover en coche, en transporte público, en bicicleta, andando, etcétera. Pero, por ejemplo, zonas que vienen o bien de las periferias o incluso de zonas que sean por ejemplo, el Jarafe, de zonas como la parte de Venena del Alcor, Alcalá de Guadaira, etcétera, etcétera, que muchas personas, muchísimas, se mueven a Sevilla para o bien trabajar o bien para hacer distintas gestiones o incluso para ir al médico, se lo ven bastante complicado para aparcar. Por ejemplo, si tienen que acudir a una cita en la zona de, por ejemplo, Marqués de Parada o incluso en la zona del Hospital Virgen Macarena, se lo van a encontrar bastante complicado. Y hablamos ahora, en este punto nos detenemos para hablar en sanidad, pero sanidad desde un punto de vista totalmente diferente a lo que, bueno, solemos estar acostumbrados, y es en esta ocasión hablamos del nuevo hospital, bueno, nuevo hospital porque ahora mismo se va a volver a inaugurar el hospital militar que estamos acostumbrados aquí en Sevilla y que ahora, bueno, pues se le quiere cambiar el nombre y darle nuevas funciones. Efectivamente, hablamos de nuevo hospital, pero es un hospital más bien un hospital tipo Fénix, ¿no?, que ha resurgido un poco de sus cenizas, que algo bueno tenía que traer la pandemia. Hablamos del hospital militar, que ahora, creo que esto van a ser las últimas semanas en las que podamos llamarlo así, porque ahora ha comenzado esa ronda de propuestas para modificar el nombre. Va a tener dos fases esta modificación de nombre. La primera comienza hoy y dura hasta el viernes, en la que los distintos trabajadores del Sistema Sanitario Andaluz van a poder poner sobre la mesa distintas propuestas de nombre, de referencias con las que poner al hospital. Y eso será durante esta semana, y a partir de la semana que viene comenzará el proceso de votación de estas distintas opciones que se han propuesto, y a ver cómo lo llamamos.
También es algo positivo, bueno, que en Sevilla se siga fomentando pues la sanidad de esta manera, que se le dé este uso otra vez a un hospital que estaba abandonado, que lleva tantos años en desuso y que lleva olvidado, y que ahora, bueno, pues también desde el consistorio, desde el ayuntamiento de nuestra ciudad, pues también aclaran que estas nuevas medidas de coronavirus que se quieren poner hoy ya en marcha, como es que ya no haya cuarentenas para las personas que sean asintomáticas o asintomáticas leves por el coronavirus, pues también vienen unidas a las últimas declaraciones que se hizo por parte del ayuntamiento, de nuestro alcalde Antonio Muñoz, acerca de la Semana Santa. Parece mentira, pero sí, en 2 semanas estaremos hablando de Semana Santa, y es así como desde el ayuntamiento pues siguen diciendo y siguen fomentando pues el uso de la mascarilla para ver procesiones. Así es, ya es unas declaraciones que ya han dicho distintas entidades políticas y de administraciones públicas, como por ejemplo el consejero de Salud y Familia, Jesús Aguirre. Hablábamos de, hace una semana se le preguntaba, bueno, se le iba preguntando desde hace mucho tiempo si va a haber Semana Santa, porque todo el mundo tenemos muchas ganas de ver cofradías en la calle, de salir a disfrutar de esta fiesta tan nuestra, ¿no? Pero él siempre ha respondido lo mismo, iremos viendo en función de lo que vaya permitiendo la pandemia, y parece que se nos va a permitir, pero con cierta medida, como ya han dicho muchas administraciones y ahora lo ha reafirmado el alcalde de la ciudad, que vamos a poder, pero siempre con la recomendación de la mascarilla. Sí es verdad que no hay obligatoriedad, porque ahora mismo no existe obligatoriedad de llevar mascarilla en la calle, pero sí se recomienda, sobre todo en espacios como sabemos, las típicas bullas sevillanas. Ayer veíamos, por ejemplo, en el traslado de la Esperanza de Triana, en muchos traslados, muchos Vía Crucis que hemos visto estos últimos días, hemos visto bastante masificación de gente, y en ese tipo de situaciones sí se recomienda llevar. Y bueno, y aunque estemos en un sitio que estemos un poco más, con un espacio un poquito más amplio, también se recomienda para evitar que haya ningún tipo de repunte. El verano está a la vuelta de la esquina y la salud siempre tiene que ir por delante. Parece también que al final, bueno, el virus un poco es estacional, porque cuando hace frío es cuando más afecta, y cuando empieza a hacer otra vez buenas temperaturas pues parece que desaparece, aunque eso sí, los datos siguen estando ahí, los datos siguen fluctuando. Vemos como hay muchos días que tenemos un repunte de la incidencia. También es verdad que ahora mismo pues solamente se dan los datos 2 días a la semana, que son martes y viernes, y que bueno, o sea, al final son cifras acumuladas, que un martes nos puede llegar una gran cifra de datos, pero que luego hay que tener en cuenta que bueno, que se reparten en los días, y que al final pues son todo por nuestra seguridad. Son pues una forma de poner estas medidas, estas recomendaciones, para velar por nuestra propia sanidad, por nuestra propia seguridad, y no tanto bueno, pues como se hacía antes, como por la población en general, sino pues que cada persona pues tenga en cuenta su propia salud y bueno, se cuide de esta manera. Sí, efectivamente, y no solo poner en juego su propia salud, sino también poner en juego la de los demás. También hay que valorarlo, que a la Semana Santa, por ejemplo, porque estamos hablando de esto, no solo va gente joven, que son las, entre comillas, depende de la persona, pero por regla general son las que menos afectadas se pueden ver por el coronavirus. También va personas mayores, niños, etcétera, que por desgracia son las que más afectadas se pueden ver por la pandemia, y debemos cuidar no solo nuestra salud, sino también la de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y no podemos olvidarnos en esta revista de prensa de seguir hablando bueno, de las infraestructuras que son importantes para nuestra ciudad de Sevilla, como es en este caso hoy hablamos de la estación de Plaza de Armas, una estación que parece olvidada, que es el inicio de entrada a nuestra ciudad. Si vienes pues, desde cualquier parte que no sea pues, la entrada a Córdoba o la entrada a Málaga, pues entras por ese punto a Sevilla, y al final pues te encuentras con una zona un poco, parece deprimida por esta estación a la que solemos estar acostumbrados los sevillanos, pero que es una infraestructura pues bastante atípica, que no le da pues ese empaque que tiene nuestra ciudad de Sevilla, y que ahora pues se le quiere hacer este lavado de cara y hacerle pues mejor accesibilidad. Sí, no solo mejor accesibilidad, sino que la quieren hacer también mucho más eficiente por la entrada, esa caótica entrada de los autobuses, que tienen que dar muchísimas vueltas por debajo del río, por debajo del puente, por la zona del río, para acceder. Una zona que también corre mucho peligro para los peatones, porque es una zona de bastante paso. También se quiere arreglar, y sobre todo también la accesibilidad para personas con dificultades de movilidad, que ya hace unos meses se arregló esa parte de la fachada que da a la avenida de Torneo, que da también a la parte del puente de Cristo de la Expiración, el puente del Cachorro. Se arregló ya, se hizo una inversión de 800.000 euros, que se arregló esa rampa de accesibilidad, y que ahora parece, María, que vamos a ver una nueva inversión de muchísimo más cantidad de dinero, unos 3,5 millones de euros se prevé que se gaste en esta inversión, que va a permitir, como decíamos, una mayor eficiencia, una mayor accesibilidad, y también un arreglo de los baños, que las personas que hemos sido o somos usuarios de la estación de Plaza de Armas lo agradeceremos bastante. Agradeceremos también que se siga fomentando de esta manera el empleo al final también, porque bueno, es una forma de seguir avanzando en nuestra ciudad, de poder, que al
final pues los autobuses son medios de transporte, son necesarios y muchas personas que viven en el Aljarafe o viven a las afueras de Sevilla pues necesitan utilizarlo diariamente y más de uno y más de dos incluso, y que también se tenga en cuenta de esta manera a muchos ciudadanos de la provincia que necesitan venir a la ciudad y hacer pues su vida y su día a día. Muchas gracias, Javi, por estar aquí un día más, por un lunes más acompañarnos y por seguir ayudándonos pues a contar toda la información que tenemos de la ciudad de Sevilla. Muchísimas gracias siempre a vosotros por contar conmigo. Y muchas gracias también a los que están en casa, que como siempre les decimos, nos despedimos aquí, pero volvemos mañana a la misma hora para seguir contándoles la información que les interesa, que es la de Sevilla.